Estaba ahí de pie al fondo del aula, observando al doctor Fernando Ruiz, mientras escribía en el pizarrón la frase que había repetido durante 20 años de carrera. Si Dios existe, que me derribe ahora mismo. Podía sentir cada latido de su corazón endurecido, cada pensamiento amargo que lo había convertido en lo que era, cada herida sin sanar que lo empujaba a desafiar al cielo una y otra vez. Nadie en esa aula podía verme todavía, ni los 30 estudiantes que miraban incómodos, ni Fernando mismo, pero yo había caminado invisible por los pasillos de esa preparatoria en Guadalajara durante semanas, esperando el momento exacto, y ese momento había llegado. Fernando golpeó el pizarrón con el puño, haciendo saltar el gis entre sus dedos. Era jueves por la tarde, su última clase de filosofía, y yo sabía que este ritual de burla no era realmente sobre mí. Era sobre algo mucho más profundo, algo que él mismo había enterrado tan hondo, que ya ni siquiera recordaba dónde comenzó el dolor. Pude ver en sus ojos esa rabia particular que nace cuando alguien ha gritado al cielo tantas veces, sin recibir la respuesta que esperaba, que ha decidido que es más fácil negar la existencia del cielo mismo, que era la desesperación de quien ha perdido no solo la fe en lo divino, sino la fe en ser amado, en ser digno de amor, en merecer algo más que el vacío que sentía cada mañana al despertar. Los estudiantes permanecían en silencio. Algunos miraban sus cuadernos, otros intercambiaban miradas nerviosas. Una chica en la tercera fila, Sofía, tenía lágrimas en los ojos. Yo sabía por qué. Había escuchado cada una de sus oraciones nocturnas, cada súplica para que su familia no se desmoronara, cada palabra de fe que Fernando intentaba destruir con sus argumentos brillantes y su lógica implacable. Ella no sabía que yo había estado ahí, en su cuarto pequeño, cuando lloraba abrazada a una Biblia gastada, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. Fernando se dio vuelta hacia la clase, cruzó los brazos y sonrió con esa mezcla de arrogancia y dolor que yo conocía tan bien. 20 años haciendo esta misma pregunta, dijo, su voz firme, pero con un temblor casi imperceptible que solo yo podía detectar. 20 años esperando que algo, lo que sea, me demuestre que estoy equivocado, y nada. Nunca nada. Respiró profundo y en ese momento decidí que había esperado suficiente. Me acerqué lentamente hacia el frente del aula, mis pasos invisibles pero intencionados, y supe que en exactamente 30 segundos Fernando Ruiz vería algo que cambiaría su vida para siempre. Caminé entre las filas de pupitres, y aunque nadie podía verme, varios estudiantes sintieron algo. Sofía se enderezó en su asiento, limpiándose las lágrimas. Un chico al fondo dejó de escribir y miró hacia donde yo me movía, confundido por la sensación repentina de que alguien había pasado junto a él. Pero Fernando seguía de espaldas al pizarrón, preparándose para continuar su clase, ajeno a que su desafío estaba a punto de recibir respuesta. Me detuve a 3 metros de él y permití que mi presencia se hiciera visible gradualmente. Primero, una sombra tenue que no debería estar ahí con la luz de la tarde entrando por las ventanas. Luego el contorno de un hombre vestido con ropa simple, sandalias gastadas, una túnica color tierra. Fernando debió sentir algo, porque se quedó inmóvil por un segundo, su mano derecha todavía sosteniendo el gis. Giró lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock en menos de un segundo. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. ¿Cómo entraste aquí? Sonreí con calma, sin moverme de mi lugar. Fernando Ruiz Delgado, dije su nombre completo, el nombre que casi nadie usaba porque él prefería solo Fernando o Doctor Ruiz. Me invitaste tú mismo, 20 años invitándome para ser exactos. Se quedó paralizado. Los estudiantes comenzaron a murmurar. Algunos se pusieron de pie para ver mejor quién era este extraño que había aparecido sin que nadie lo notara entrar. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, su boca formando una O perfecta de asombro. ¿Cómo sabes mi nombre completo? Fernando dio un paso atrás, su espalda casi tocando el pizarrón. ¿Quién te envió? ¿Algún estudiante te dijo que vinieras a hacer esto? Negué con la cabeza despacio. Nadie me envió, Fernando. Vine porque finalmente estás listo para escuchar.
Vine porque sé que hace exactamente 23 años, 4 meses y 12 días, perdiste a alguien que amabas más que a tu propia vida. El color desapareció de su rostro. El guis cayó de su mano y se quebró contra el suelo con un sonido seco que resonó en el silencio total que se había apoderado del aula. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro ahora. Vi cuando tu hija Valentina dejó de respirar en tus brazos en el hospital civil, continué, mi voz suave pero clara. Tenía solo 3 años. Leucemia linfoblástica aguda. Recibió quimioterapia durante 8 meses. Tú le leías cuentos todas las noches en esa habitación del 4º piso, la 408. Le cantabas una canción que tu madre te cantaba cuando eras niño. Duérmete mi niña, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón. Fernando se tambaleó. Tuvo que apoyarse contra el pizarrón para no caer. Varios estudiantes se pusieron de pie alarmados, pero ninguno se atrevió a acercarse. Yo podía sentir cómo su corazón latía descontroladamente, cómo cada palabra mía era como un golpe directo a esa armadura de cinismo que había construido ladrillo a ladrillo durante 2 décadas. Nadie sabe eso, dijo, su voz temblando. Nadie sabe sobre esa canción. Ni siquiera mi esposa. Solo yo. Solo yo se la cantaba cuando ella no podía dormir por el dolor. Lo sé porque estuve ahí, Fernando, dije, dando un paso hacia él. Estuve ahí cada noche. Escuché cada palabra que le dijiste. Escuché también las palabras que no le dijiste a nadie más. Escuché cuando le prometiste que se iba a curar. Escuché cuando le prometiste que nunca la dejarías. Y escuché cuando le gritaste a Dios que si existía, que por qué le hacía esto a una niña inocente. Las piernas de Fernando cedieron. Se deslizó por el pizarrón hasta quedar sentado en el suelo, sus manos cubriendo su rostro. Los estudiantes estaban completamente inmóviles, testigos de algo que ninguno entendía completamente, pero que todos podían sentir que era profundamente real. La última noche, continué, arrodillándome frente a él aunque manteniendo distancia respetuosa, le dijiste que si Dios existía y se la llevaba, tú nunca le perdonarías. Le dijiste que si ella moría, tu fe moriría con ella. Y cuando su corazón dejó de latir a las 3:15 de la madrugada del 23 de marzo, algo dentro de ti murió también. Fernando levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que no había derramado en 20 años. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo. Pero esta vez la pregunta sonaba diferente. No era acusación, era súplica. Alguien que nunca te abandonó, respondí, ni siquiera cuando tú decidiste abandonarme a mí. Me senté en el suelo frente a él, cruzando las piernas, como si estuviéramos en cualquier lugar del mundo, menos en un aula llena de testigos paralizados. Podía sentir cómo Fernando luchaba internamente, entre el deseo desesperado de creer que esto era real y el terror absoluto de permitirse esa posibilidad. Su mente científica, entrenada durante décadas para buscar explicaciones racionales, chocaba violentamente contra algo que su corazón reconocía, pero que su razón se negaba a aceptar. Fernando Ruiz Delgado. Dije su nombre completo de nuevo, y esta vez lo pronuncié con todo el peso del amor que había cargado por él durante 52 años de vida. Conozco muchas cosas sobre ti que nadie más conoce. Conozco que llevas 23 años repitiendo este desafío en cada clase de filosofía, esperando secretamente que alguien o algo te demuestre que estás equivocado, porque la soledad de no creer es más pesada de lo que nadie imagina. Él me miraba fijamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora, sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Conozco que tu esposa Laura se divorció de ti hace 15 años, porque dijiste que no podías seguir fingiendo ser una familia, cuando Dios les había arrebatado lo único que hacía que la familia tuviera sentido. Continué. Conozco que ella te suplicó que fueran juntos a terapia, que intentaran sanar juntos, pero tú le dijiste que no había nada que sanar, porque Valentina nunca iba a volver, y ninguna cantidad de terapia cambiaría eso. Fernando soltó un sollozo ahogado, su cuerpo comenzando a temblar. Conozco que hay una caja de zapatos en el closet de tu departamento, arriba del estante más alto, donde guardas todos los dibujos que Valentina hizo durante esos 8 meses en el hospital. Dije,
mi voz suave pero firme. Conozco que el último dibujo que ella hizo, el día antes de morir, era de ustedes tres tomados de la mano, bajo un sol amarillo enorme, y que ella escribió con su letra temblorosa, mi familia para siempre. Conozco que abres esa caja cada 23 de marzo, el aniversario de su muerte, y que ese es el único día del año en que te permites llorar. Susurró Fernando, pero no era una orden, era una súplica de alguien que no podía soportar ser tan completamente conocido. Y conozco. Continué porque sabía que tenía que llegar hasta el fondo de la herida para poder comenzar a sanarla, que en lo más profundo de tu corazón, más allá de toda la rabia y el dolor, más allá de todos los argumentos filosóficos y las razones lógicas que has construido, hay una pregunta que te tortura cada noche antes de dormir. Una pregunta que nunca has dicho en voz alta, ni siquiera a ti mismo. Fernando me miraba ahora con los ojos desorbitados, su respiración entrecortada y rápida. La pregunta no es si Dios existe, dije mirándolo directamente a los ojos. La pregunta es, si Dios existe, ¿por qué yo no fui suficiente razón para que salvara a mi hija? ¿Por qué mi amor de padre, mi devoción, mis súplicas no fueron suficientes? ¿Qué tiene de malo en mí que ni siquiera Dios consideró que merecía esa misericordia? Fue como si hubiera detonado algo dentro de él. Fernando colapsó completamente, doblándose sobre sí mismo, sus manos agarrando su cabeza, mientras un gemido profundo y desgarrador salía desde lo más hondo de su pecho. No eran solo lágrimas ahora, era un llanto visceral, animal, de alguien que había contenido un océano de dolor durante 2 décadas, y finalmente las compuertas se habían roto. Su cuerpo se sacudía con cada sollozo. Respiraba en jadeos cortos y desesperados entre cada oleada de llanto. Escuché cómo repetía una y otra vez entre sollozos, «No fui suficiente, no fui suficiente, no fui suficiente». Me acerqué más y coloqué mi mano sobre su hombro. En el momento en que mi mano hizo contacto, Fernando levantó la cabeza bruscamente, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que cortaba. Podía sentir cómo un temblor recorría todo su cuerpo desde el punto donde yo lo tocaba. «Siempre fuiste suficiente, Fernando», dije, mi voz rompiéndose con la emoción. «Siempre. Tu amor fue suficiente. Tus oraciones fueron suficientes. Tú fuiste suficiente. El problema nunca fuiste tú». «Entonces, ¿por qué?», gritó. Y fue un grito desgarrador que hizo que varios estudiantes comenzaran a llorar también. «¿Por qué se la llevaste? ¿Por qué dejaste que sufriera tanto? Tenía 3 años. 3 años, y ya conocía más dolor del que la mayoría conoce en toda una vida. Porque el mundo está roto, Fernando», respondí sintiendo el peso de cada palabra. «Porque el cáncer y la muerte y el sufrimiento entraron cuando la humanidad eligió el camino alejado de mí. Porque les di libertad, y con la libertad vino la posibilidad del dolor. Pero nunca, ni por un segundo, te abandoné en ese dolor. Nunca dejé de llorar con ustedes». Él me miraba, sus ojos rojos e hinchados, su rostro distorsionado por años de dolor contenido finalmente liberado. «Estuve ahí cada noche en ese hospital», dije. «Estuve ahí cuando le cantabas. Estuve ahí cuando ella dibujaba. Estuve ahí cuando respiró por última vez. Y he estado aquí todos los días desde entonces, esperando a que dejaras de huir de mí el tiempo suficiente para poder abrazarte». Fernando se lanzó hacia adelante y me abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en mi hombro mientras seguía llorando. Pude sentir cada año de dolor saliendo de él, cada pregunta sin respuesta, cada noche de soledad, cada mañana despertando con el peso aplastante de una ausencia que nunca dejaba de doler. Lo sostuve fuertemente, dejando que llorara todo lo que necesitaba llorar, sintiendo cómo algo comenzaba a cambiar en su corazón. No era sanación completa, todavía no, pero era el primer paso. Era la grieta en el muro que había construido, y por esa grieta finalmente podía comenzar a entrar la luz. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad. Los estudiantes observaban en silencio absoluto, algunos llorando, otros simplemente inmóviles ante la magnitud de lo que estaban presenciando. Sofía tenía las manos sobre su boca, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo sabía que esta escena quedaría grabada en sus memorias para siempre, que muchos de ellos
Habían venido a esta clase buscando respuestas y estaban recibiendo algo mucho más profundo que cualquier argumento filosófico. Finalmente, Fernando se separó lentamente, limpiándose el rostro con las mangas de su camisa. Sus ojos estaban hinchados, su rostro enrojecido, pero había algo diferente en su expresión. La dureza había comenzado a agrietarse. «No entiendo», dijo con voz ronca. «No entiendo nada de esto. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 23 años cuando realmente te necesitaba?» Me senté de nuevo frente a él, dándole espacio pero manteniéndome cerca. «Estuve ahí hace 23 años, Fernando, pero no estabas listo para verme. El dolor era tan grande, tan consumidor, que lo único que podías hacer era culparme por él. Necesitabas un enemigo, alguien a quien odiar, porque odiar era más fácil que aceptar que algunas cosas en este mundo roto simplemente duelen sin razón aparente». Él negó con la cabeza, sus manos temblando. «Recé tanto», susurró. «Durante esos 8 meses, recé cada segundo. Le prometí a Dios, te prometí todo. Mi vida entera, mi carrera, todo lo que tenía. Solo pedía que la sanaras». «Lo sé», dije suavemente. «Escuché cada palabra. Entonces, ¿por qué no respondiste?» Su voz se quebró de nuevo. «¿Por qué no la sanaste? Eres Dios, Meo, ¿verdad? Puedes hacer cualquier cosa. ¿Por qué elegiste no salvar a una niña inocente?» Respiré profundamente, sabiendo que esta pregunta era el núcleo de todo su dolor, la herida que había infectado cada parte de su vida. «Fernando, si te dijera que la salvé de una forma que tú no podías ver en ese momento, ¿me creerías?» «¿Qué?», me miró confundido, la rabia comenzando a encenderse en sus ojos de nuevo. «¿Salvada? ¿Llamas salvación a morir en agonía?» «La salvé del sufrimiento eterno de este mundo roto», dije, mi voz firme pero llena de compasión. «La llevé a un lugar donde nunca más tendría que sentir dolor, donde nunca más tendría que sangrar por las agujas, donde nunca más tendría que vomitar por la quimioterapia, donde nunca más tendría que ver tu rostro tratando de ser fuerte cuando por dentro te estabas desmoronando. Sé que no es la respuesta que querías. Sé que querías que se quedara contigo. Pero su tiempo en la tierra había terminado y la estaba esperando en casa». Fernando apretó los puños, luchando con cada palabra que yo decía. Eso es lo que todos dicen. Está en un lugar mejor. Dios la necesitaba más, como si eso hiciera que doliera menos. Como si eso llenara el vacío que dejó. Tienes razón», dije, y vi sorpresa en sus ojos porque no esperaba que estuviera de acuerdo. Nada de eso hace que duela menos. Nada hace que el vacío sea menos real, y nunca te pedí que fingieras que no duele. El dolor por la pérdida de un hijo es el dolor más profundo que existe, porque va contra el orden natural de las cosas. Los padres no deberían enterrar a sus hijos. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó, su voz cargada de desesperación. «¿Qué se supone que haga con este dolor? ¿Cómo se supone que viva sabiendo que ella no está y nunca volverá?» Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. «Quiero que dejes de creer que su muerte significa que no la amé. Quiero que dejes de creer que su muerte significa que tú no fuiste suficiente. Quiero que dejes de castigarte llevando este dolor como si fuera un peso que tienes que cargar solo para demostrar que la amaste lo suficiente». Él comenzó a temblar de nuevo, nuevas lágrimas formándose en sus ojos. «Valentina no está perdida, Fernando», continué. «Ella está conmigo, y cada día desde que llegó a mis brazos, ella me pregunta por ti. Me pregunta si su papá está bien. Me pregunta si sigues cantando esa canción. Me pregunta si algún día volverás a sonreír como solías hacerlo cuando ella era bebé». «No», Fernando negó con la cabeza violentamente. «No hagas eso. No uses a mi hija para...» «No estoy usando a nadie», dije firmemente. «Te estoy diciendo la verdad que has necesitado escuchar durante 23 años. Ella está bien. Ella está feliz. Ella está completa. Y ella quiere que tú también lo estés». Fernando se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando de nuevo. «No puedo», dijo entre lágrimas. «No puedo ser feliz sabiendo que ella no está aquí. Ella no querría que vivieras así», dije suavemente. «Tú lo sabes. Conocías a tu hija, conocías su corazón. Aun con 3 años, era más sabia de lo que muchos adultos llegarán a ser.
¿Recuerdas lo que te dijo 2 días antes de morir? Él levantó la cabeza lentamente, mirándome con ojos llenos de dolor y asombro. Te dijo: papá, no estés triste cuando me vaya. Yo voy a estar con los ángeles y te voy a cuidar desde arriba. Recité sus palabras exactas, y luego te hizo prometer que ibas a seguir siendo el mejor papá del mundo, incluso cuando ella no estuviera para verlo. Fernando se quebró completamente de nuevo. Le prometí, lloró. Le prometí y rompí esa promesa. Me convertí en esto. En alguien amargo y enojado y humano, lo interrumpí. Te convertiste en alguien humano que estaba sufriendo más de lo que podía soportar. Pero Fernando, ese no tiene que ser el final de tu historia. Valentina no querría que ese fuera el final de tu historia. Me puse de pie lentamente y extendí mi mano hacia Fernando. Él me miró durante un largo momento, sus ojos llenos de dudas, de miedo, de esperanza desesperada. Finalmente, tomó mi mano y lo ayudé a levantarse. Sus piernas temblaban y tuve que sostenerlo firmemente hasta que recuperó el equilibrio. Los estudiantes seguían en sus lugares, testigos silenciosos de algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. «Camina conmigo», dije, comenzando a moverme hacia la puerta del aula. «¿A dónde vamos?», preguntó Fernando, su voz todavía temblorosa. «A hacer algo que deberías haber hecho hace mucho tiempo», respondí. Salimos del aula juntos y pude sentir las miradas de 30 estudiantes siguiéndonos. Sofía se puso de pie como si quisiera seguirnos, pero algo la detuvo. Yo sabía que ella entendía que este momento era solo para Fernando, que lo que estaba a punto de suceder era profundamente personal. Caminamos por los pasillos vacíos de la preparatoria, nuestros pasos resonando contra el suelo de linóleo. Fernando caminaba a mi lado en silencio, limpiándose ocasionalmente las lágrimas que seguían cayendo. Yo sabía exactamente a dónde íbamos, aunque él todavía no lo había comprendido. Llegamos a la cafetería, que a esa hora de la tarde estaba casi vacía, excepto por el personal de limpieza. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 años limpiaba las mesas con movimientos lentos y cansados. Su nombre era Rosa, y yo sabía que llevaba trabajando en esta escuela durante 35 años. También sabía que su hijo había muerto de sobredosis hacía 10 años, y que ella venía a trabajar cada día cargando un dolor similar al de Fernando, aunque de diferente naturaleza. «Fernando», dije deteniéndome frente al mostrador, «¿cuánto dinero traes en tu cartera?» Él me miró confundido. «¿Qué?» «No sé, tal vez 300 pesos. ¿Por qué?» «Quiero que le des todo a Rosa», dije señalando a la mujer que ahora nos miraba con curiosidad. «¿Qué?» Fernando negó con la cabeza. «No entiendo». «¿Por qué haría eso?» «Porque Rosa tiene que pagar la renta mañana y le faltan exactamente 300 pesos», expliqué. «Porque lleva 3 días sin comer más que las sobras que encuentra aquí en la cafetería. Porque su casero amenazó con desalojarla si no paga mañana a primera hora. Y porque tú necesitas aprender algo fundamental sobre el dolor». Fernando me miraba como si yo estuviera loco. Pero yo también tengo que pagar mis cosas. Esos 300 pesos son para mi comida de la semana. «Lo sé», dije tranquilamente. «Te estoy pidiendo que confíes en mí». Pude ver la batalla interna en sus ojos. Cada instinto lógico le decía que esto no tenía sentido, que yo era un extraño que había aparecido de la nada, que dar su dinero era irracional. Pero algo más profundo, algo que había despertado en ese aula cuando lo abracé, le decía que confiara. Con manos temblorosas, sacó su cartera y extrajo 3 billetes de 100 pesos. Caminó hacia Rosa, quien lo miraba confundida. «Señora Rosa», dijo Fernando, su voz quebrándose. Yo sé que no nos conocemos bien. Solo la he visto aquí todos estos años, pero quiero darle esto». Extendió los billetes hacia ella. Rosa retrocedió, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Qué?» «No, profesor, no puedo aceptar su dinero». «¿Por qué haría algo así?» Fernando miró hacia mí buscando ayuda. Yo asentí, animándolo a continuar. «Porque alguien me acaba de enseñar que el dolor compartido es dolor dividido», dijo Fernando, y pude ver lágrimas frescas en sus ojos. «Porque he pasado 23 años tan encerrado en mi propio sufrimiento que olvidé que hay otras personas sufriendo a mi alrededor. Por favor, acéptelo». Rosa comenzó a llorar, sus manos temblando mientras tomaba el dinero. «¿Cómo supo?».
susurró. ¿Cómo supo que necesitaba exactamente esto? Fernando me miró de nuevo y yo sonreí. Él entendió que yo le había dicho, que yo conocía el dolor de Rosa igual que conocía el suyo. Gracias, Rosa sollozó, abrazando a Fernando impulsivamente. Gracias, gracias, gracias. Dios lo bendiga, profesor. No sabe lo que esto significa. Cuando se separaron, algo extraordinario sucedió. Fernando sintió algo que no había sentido en más de 2 décadas. Sintió una paz profunda, inexplicable, que comenzó en su pecho y se expandió por todo su cuerpo. No era la ausencia del dolor por Valentina. Ese dolor todavía estaba ahí, y probablemente siempre estaría. Pero era algo más. Era la sensación de que su dolor tenía un propósito, de que su sufrimiento podía ser transformado en compasión, de que él no estaba tan roto como para no poder ayudar a sanar a alguien más. Las piernas le fallaron de nuevo, pero esta vez no era por el peso del dolor, era por el peso de la gracia que acababa de experimentar. Se apoyó contra el mostrador, respirando profundamente, mientras lágrimas de un tipo diferente comenzaban a caer por su rostro. ¿Qué fue eso?, preguntó, mirándome con asombro. Sentí, no sé cómo explicarlo, sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto, pero en el buen sentido. Como si una parte de mí que estaba petrificada acabara de comenzar a respirar de nuevo. Me acerqué a él y coloqué mi mano sobre su hombro. Eso se llama propósito, Fernando. Acabas de descubrir que tu dolor puede ser una herramienta para aliviar el dolor de otros, que tu pérdida puede darte una capacidad única de ver y ayudar a otros que están perdidos. Valentina no murió para dejarte solo en tu sufrimiento. Su vida, por corta que fue, te dio algo que muchos nunca reciben: la capacidad de amar tan profundamente que cuando ese amor se transforma en dolor, puedes usar ese dolor para amar aún más profundamente a otros. Fernando me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo el mundo por primera vez después de vivir en la oscuridad durante años. Pero el dolor sigue aquí, dijo, tocándose el pecho. Todavía la extraño. Todavía duele. Siempre dolerá, dije con suavidad. Pero ahora el dolor tiene compañía, tiene propósito, y con el tiempo aprenderás que puedes cargar tanto el dolor como la alegría al mismo tiempo, que puedes extrañar a Valentina y aún así encontrar razones para sonreír, que honrar su memoria no significa sufrir para siempre, sino vivir de una manera que la haga sentir orgullosa. Rosa nos miraba a ambos, todavía sosteniendo el dinero contra su pecho, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo sabía que ella también había sentido algo en ese momento, que algo había cambiado no solo en Fernando, sino en ella también. Salimos de la cafetería y regresamos al pasillo. Fernando caminaba diferente ahora, más lento, más pensativo. Podía sentir cómo su mente trabajaba, procesando todo lo que había sucedido, tratando de entender cómo un simple acto de dar 300 pesos había desencadenado una transformación tan profunda dentro de él. «Hay algo que no me has dicho», dijo de repente, deteniéndose en medio del pasillo. «Dijiste que estuviste ahí cuando Valentina murió. Dijiste que conoces cada detalle de mi vida. Dijiste que escuchaste cada oración». Se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos con una intensidad que cortaba. «Nadie puede saber todas esas cosas. Nadie excepto…» Se detuvo, su respiración acelerándose. «¿Excepto quién, Fernando?», pregunté suavemente. Aunque ambos sabíamos la respuesta, él negó con la cabeza, retrocediendo un paso. No, es imposible. Esto tiene que ser algún tipo de truco. Tal vez investigaste sobre mí. Tal vez alguien te contó sobre Valentina. Tal vez… Fernando, lo interrumpí, mi voz firme pero amorosa. «Mírame, realmente mírame». Él levantó la vista lentamente, y en ese momento permití que viera más allá de la apariencia física. Permití que sus ojos se abrieran a la realidad de quien estaba frente a él. Sus pupilas se dilataron, su boca se abrió ligeramente, y vi cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. «Las cicatrices», susurró, mirando mis manos extendidas. «Puedo ver. Hay cicatrices donde los clavos atravesaron», completé por él. Sí, Fernando se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared del pasillo. Deslizó su cuerpo hacia abajo hasta quedar sentado en el suelo, sus ojos nunca dejando los míos,
su rostro pálido como la muerte. «No puede ser», repetía una y otra vez. «No puede ser. No puede ser». Me arrodillé frente a él nuevamente, igual que había hecho en el aula, pero esta vez no había confusión en sus ojos. Había reconocimiento, había terror. Había asombro absoluto. «Tú eres...» No podía terminar la pregunta, como si decir las palabras en voz alta las haría demasiado reales. «Soy quien siempre ha estado contigo», dije, mi voz envolvente y tranquila. «Soy quien escuchó cada oración que susurraste en esa habitación de hospital. Soy quien sostuvo a Valentina cuando su corazón dejó de latir, quien le mostró el camino a casa, quien le prometió que cuidaría de su papá hasta el día en que volvieran a estar juntos. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero para ti, en este momento, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonó, ni siquiera cuando tú decidiste abandonarme a mí». El colapso fue total y completo. Fernando se lanzó hacia adelante, aferrándose a mí como un hombre ahogándose se aferra a un salvavidas. Su cuerpo entero convulsionaba con sollozos que venían desde el lugar más profundo de su alma. No eran solo lágrimas de dolor ahora, eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de 20 años de negación y rabia, finalmente disolviéndose ante la realidad innegable de mi presencia. «Perdóname», gemía entre sollozos. «Perdóname, perdóname, perdóname». «Te negué, te maldije. Enseñé a cientos de estudiantes a no creer en ti. Destruí la fe de tantas personas porque yo no podía soportar mi propio dolor. Perdóname». Lo sostuve firmemente, sintiendo cada año de su agonía, cada momento de su soledad, cada segundo de su desesperación. «Ya estás perdonado, Fernando. Nunca hubo nada que perdonar. Estabas herido. El dolor te hizo decir y hacer cosas que no habrías dicho o hecho de otra manera. Pero yo nunca dejé de amarte. Ni por un segundo». «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué viniste ahora? ¿Por qué no hace años cuando realmente necesitaba creer? ¿Por qué hace años no habrías podido verme?», expliqué, acariciando su cabeza como un padre consuela a su hijo. «Tu dolor era una pared tan alta y tan gruesa que nada podía penetrarla. Necesitabas tiempo. Necesitabas llegar al punto donde el dolor se convirtiera en algo más que solo rabia. Necesitabas llegar al punto donde estuvieras listo, no solo para ver, sino para ser transformado». Él se separó ligeramente, mirándome con ojos rojos e hinchados, pero llenos de algo que no había visto en ellos antes. Esperanza genuina. «¿Qué hago ahora?», preguntó, su voz pequeña y vulnerable como la de un niño. «¿Cómo vivo después de esto? ¿Cómo regreso a mi vida normal, sabiendo lo que sé ahora?». Me puse de pie y lo ayudé a levantarse una vez más. Lo sostuve por los hombros mirándolo directamente a los ojos. «Tu vida normal ha terminado, Fernando», dije con firmeza, pero con amor. «A partir de hoy tienes una misión. Cada semana quiero que encuentres a alguien que esté sufriendo como tú sufriste. Puede ser un estudiante, un colega, un extraño en la calle, no importa quién. Y quiero que uses tu dolor, tu historia, tu transformación para recordarles que no están solos, que el sufrimiento no es el final de la historia, que hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda». Fernando asentía, absorbí cada palabra como si fuera agua en el desierto. «Pero más importante», continué, «quiero que vayas a ver a Laura». Su rostro se tensó inmediatamente. «Mi ex esposa», dijo, su voz llena de dolor renovado. «No he hablado con ella en más de 10 años». «Lo sé», dije, «y ella ha estado esperando estos 10 años, que tú sanaras lo suficiente para que pudieran sanar juntos. Perdió a su hija también, Fernando, y luego te perdió a ti. Ha cargado ese dolor doble completamente sola, porque tú estabas tan consumido por tu propio sufrimiento que no podías ver el de ella». Él cerró los ojos, nuevas lágrimas cayendo. «Tienes razón, fui tan egoísta, tan completamente egoísta. Fuiste humano», lo corregí, «pero ahora tienes la oportunidad de ser más que eso. Tienes la oportunidad de ser quien Valentina siempre supo que podías ser. El mejor papá del mundo, incluso después de que ella se fuera». Fernando respiró profundamente limpiándose la cara con las manos. Cuando me miró de nuevo, había determinación en sus ojos junto con el dolor y la esperanza. «Lo haré», dijo firmemente. «Haré todo lo que me pides. Buscaré a Laura, ayudaré a otros, honraré la memoria de Valentina viviendo, no solo existiendo».
Pero por favor, su voz se quebró, por favor no te vayas todavía. Todavía tengo tantas preguntas. Todavía necesito... Coloqué mi mano sobre su corazón. Nunca me voy, Fernando. Esa es la verdad que necesitas grabar en tu corazón. Después de hoy, no me verás con tus ojos físicos como me ves ahora, pero estaré más cerca de ti que nunca. En cada acto de bondad que hagas, ahí estaré. En cada momento que elijas amor sobre amargura, ahí estaré. En cada vez que ayudes a alguien que sufre, ahí estaré. Y un día, cuando tu tiempo en la tierra termine, Valentina y yo te estaremos esperando en casa. Caminamos de regreso al aula en silencio. Fernando se detenía a cada pocos pasos, mirándome como si tratara de memorizar cada detalle de mi rostro, como si supiera que este momento era finito y precioso. Podía sentir su miedo creciente a medida que nos acercábamos a la puerta del aula. El terror de que una vez que entráramos, yo desaparecería y todo esto habría sido un sueño imposible. Cuando llegamos a la puerta, Fernando se detuvo abruptamente. «No quiero que te vayas», dijo, su voz rompiéndose. «Sé que dijiste que nunca te vas, pero no es lo mismo. Poder verte, tocarte, escuchar tu voz. No quiero perder esto». Tomé sus manos entre las mías, sintiendo cómo temblaban. «Fernando, si me quedara físicamente contigo, ¿qué pasaría? Te volverías dependiente de mi presencia física. Buscarías mi aprobación en cada decisión. Esperarías que yo resolviera cada problema. No crecerías en fe. Solo crecerías en dependencia. Pero yo quiero depender de ti», argumentó desesperadamente. «Después de 20 años de fingir que no existías, ahora que sé que eres real, que estás aquí, ¿cómo se supone que simplemente te deje ir?» Sonreí con ternura. «No me estás dejando ir. Estás permitiendo que nuestra relación evolucione en algo más profundo. Cuando podías verme, solo podía estar aquí, en este pasillo, en este momento. Pero cuando no puedas verme con tus ojos físicos, podré estar en todos lados a la vez. Podré estar contigo cuando hables con Laura. Podré estar contigo cuando ayudes a un estudiante que sufre. Podré estar contigo cada mañana cuando despiertes y cada noche antes de dormir. Mi presencia física es limitada. Mi presencia espiritual es infinita». Abrimos la puerta del aula. Los 30 estudiantes seguían ahí. Ninguno se había movido de sus lugares. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Sofía se puso de pie inmediatamente cuando nos vio entrar, sus ojos buscando mi rostro con reverencia y asombro. Fernando caminó al centro del aula y yo permanecí cerca de la puerta. Él se giró hacia sus estudiantes, estos jóvenes que durante meses habían escuchado sus argumentos contra la existencia de Dios, y vi cómo luchaba por encontrar las palabras. «Yo les debo una disculpa», comenzó, su voz temblorosa pero clara. «Durante años les he enseñado que Dios no existe, que la fe es debilidad, que la religión es un cuento de hadas para personas que no pueden enfrentar la realidad. Y estaba equivocado, completamente, absolutamente equivocado». Varios estudiantes comenzaron a llorar de nuevo. Sofía tenía las manos sobre su corazón, sonriendo a través de sus lágrimas. «No estaba equivocado porque mi lógica fuera defectuosa», continuó Fernando. «Estaba equivocado porque mi corazón estaba roto. Y un corazón roto ve el mundo a través de lentes distorsionados. Veía ausencia donde había presencia. Veía abandono donde había compañía constante. Veía crueldad donde había un amor tan profundo que yo no podía comprenderlo desde mi dolor». Se giró hacia mí y pude ver pánico en sus ojos. «No te vayas todavía», susurró. «Por favor». Caminé hacia él lentamente. Cuando llegué a su lado, saqué algo de mi túnica. Era una pequeña piedra lisa, del tamaño de una moneda, con vetas de color dorado que parecían capturar la luz de una manera imposible. Se la entregué a Fernando. «Esto es para ti», dije. «Cuando dudes, cuando el miedo regrese, cuando te preguntes si esto realmente sucedió o fue solo tu imaginación, toca esta piedra. Sentirás calor, una calidez que no viene de la piedra misma sino de mi presencia. Será tu recordatorio tangible de que yo soy real, de que este momento fue real, de que nunca estás solo». Fernando tomó la piedra con manos temblorosas. En el momento en que sus dedos la tocaron, la piedra brilló suavemente, emitiendo una luz dorada cálida. Él jadeó, mirándola con asombro. Luego me miró a mí. «Guárdala cerca de tu corazón», dije. «Y recuerda siempre,
Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. Me giré hacia la clase. Ustedes también son testigos, dije, mi voz resonando en el aula. No por casualidad están aquí hoy. Cada uno de ustedes tiene sus propias batallas, sus propios dolores, sus propias preguntas, y quiero que sepan que los veo a todos. Conozco los nombres de cada uno de ustedes, conozco sus luchas. Y estoy con ustedes también, siempre. Sofía se puso de pie, su voz temblando pero valiente. ¿Volverás? ¿Podremos verte de nuevo? Sonreí hacia ella. Me verán todos los días, Sofía. En los actos de bondad de extraños, en la belleza de un amanecer, en el abrazo de alguien que amas, en la paz que encuentras cuando finalmente dejas de luchar. Me verán cuando aprendan a buscarme no con sus ojos, sino con sus corazones. Fernando me agarró del brazo, su agarre desesperado. No estoy listo, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. No estoy listo para hacer esto solo. Nunca estarás solo, dije, colocando mi mano sobre la suya. Y Fernando, hay algo más que necesitas saber. Me acerqué y susurré en su oído, lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. Valentina te manda decir que está muy orgullosa de ti, que te ama más de lo que las palabras pueden expresar, y que la canción que le cantabas, ella la canta ahora para otros niños que llegan asustados a casa. Les canta «Duérmete mi niña, duérmete mi sol, duérmete pedazo de mi corazón», y les dice que su papá se la enseñó. Fernando colapsó contra mí, sollozando con una mezcla de dolor y alegría tan intensa que su cuerpo entero temblaba. Lo sostuve por última vez, memorizando el peso de su dolor transformándose en esperanza, sabiendo que este abrazo tendría que sostenerlo durante los años venideros. «Es hora», susurré finalmente. Me separé suavemente de él. Di un paso atrás, luego otro. La luz que entraba por las ventanas comenzó a brillar más intensamente, envolviéndome. Fernando extendió su mano hacia mí, pero ya no podía alcanzarme. «Recuerda tu promesa», dije, mi voz comenzando a desvanecerse. «Encuentra a alguien cada semana. Habla con Laura. Vive de una manera que honre a Valentina. Y nunca, nunca olvides. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo». La luz se hizo tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos, y cuando la abrieron de nuevo, yo había desaparecido. El aula quedó en silencio total por un largo momento. Luego Fernando miró la piedra en su mano, todavía cálida, todavía brillando suavemente, y supo con absoluta certeza que nada de esto había sido un sueño. 3 semanas después, Fernando estaba de pie frente a su clase de filosofía, pero todo era diferente. Los estudiantes lo notaban. Ya no había esa dureza en sus ojos, esa amargura en su voz. Ahora hablaba sobre las grandes preguntas de la existencia, con una apertura que nunca había mostrado antes, dispuesto a explorar posibilidades, en lugar de cerrar puertas con argumentos definitivos. Pero ese jueves, algo sucedió que pondría a prueba su transformación de una manera que no esperaba. Un estudiante nuevo había llegado a la clase, un chico llamado Andrés, de unos 17 años, con una actitud desafiante, que Fernando reconoció inmediatamente porque había sido la suya durante 2 décadas. Al final de la clase, Andrés levantó la mano. «Profesor», dijo con voz cargada de sarcasmo, «escuché que usted tuvo algún tipo de experiencia religiosa hace unas semanas, que ahora cree en Dios o algo así. Me pregunto si eso no es solo una forma de escape, ¿sabe? Una forma de no enfrentar la realidad de que el universo es indiferente y que todos vamos a morir. Y eso es todo». Pude ver desde mi presencia invisible cómo Fernando sintió el impulso inmediato de ponerse a la defensiva, de usar su intelecto superior para destruir los argumentos de este adolescente arrogante. Vi cómo sus músculos se tensaron, cómo sus manos se cerraron en puños. Pero entonces vi también cómo tocó discretamente la piedra en su bolsillo y sentí el momento exacto en que la calidez de mi presencia lo llenó. Fernando respiró profundamente y sonrió, no con condescendencia, sino con genuina comprensión. «Andrés», dijo calmadamente, «hace un mes habría estado completamente de acuerdo contigo. De hecho, habría usado argumentos mucho mejores que los tuyos para defender esa posición». Varios estudiantes se rieron suavemente. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué estás tan enojado?
Andrés parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. No estoy enojado. Sí lo estás, dijo Fernando gentilmente. Puedo verlo porque yo estuve ahí. El ateísmo militante, el que necesita no solo no creer, sino convencer a todos los demás de que no crean, ese tipo de ateísmo casi nunca viene de la lógica pura, viene del dolor. Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué te duele? El rostro de Andrés se puso rojo. Usted no sabe nada de mí. Tienes razón, admitió Fernando. Pero si alguna vez quieres hablar, si alguna vez necesitas que alguien entienda lo que es estar tan enojado con Dios que prefieres negar su existencia, mi puerta está abierta, sin juicio, sin presión. Solo alguien que entiende. Andrés no respondió, pero pude ver cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. La clase terminó, y los estudiantes comenzaron a salir, pero Andrés se quedó sentado en su pupitre, mirando sus manos. Fernando esperó pacientemente, organizando sus papeles pero sin presionar. Finalmente, después de que el último estudiante salió, Andrés habló. «Mi hermana pequeña tiene leucemia», dijo, su voz quebrándose. 7 años. Ha estado en tratamiento durante 1 año, y mi mamá sigue diciendo que Dios tiene un plan, que tenemos que tener fe, que todo va a estar bien. Pero yo veo cómo sufre mi hermana todos los días y no puedo. No puedo creer en un Dios que permitiría eso. Fernando sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Por un momento, estuvo de vuelta en ese hospital sosteniendo a Valentina, sintiendo toda la agonía de nuevo. Pero esta vez, en lugar de hundirse en el dolor, lo usó como un puente. Se sentó en el pupitre frente a Andrés. «Mi hija murió de leucemia cuando tenía 3 años», dijo suavemente. «Hace 23 años, y pasé 2 décadas culpando a Dios por ello, negando su existencia, porque el dolor era demasiado grande para coexistir con la fe». Andrés levantó la cabeza bruscamente, mirando a Fernando con ojos llenos de sorpresa y lágrimas. «No voy a decirte que todo va a estar bien», continuó Fernando. «No voy a prometerte que tu hermana va a sanar. No sé cuál va a ser el resultado. Pero sí puedo decirte esto. El dolor que sientes, la rabia, el miedo, todo eso es válido. Y hay alguien que lo entiende incluso mejor que yo». Pasó la siguiente hora contándole a Andrés su historia. No omitió nada, ni el dolor, ni la rabia, ni los 20 años de amargura, pero también le contó sobre el aula, sobre mi visita, sobre la transformación. Andrés escuchaba con atención absoluta, llorando abiertamente ahora. Cuando Fernando terminó, Andrés preguntó, «¿Crees que él vendría a mí también? ¿Crees que podría ayudar a mi hermana?» Fernando tocó la piedra en su bolsillo, sintiendo su calor. «Creo que él ya está contigo. Creo que te ha estado esperando, igual que me esperó a mí. Y creo que pase lo que pase con tu hermana, no tienes que caminar solo a través de esto». Esa tarde, observé invisible cómo Andrés salió del aula diferente de cómo había entrado. Y supe que la promesa que Fernando me había hecho estaba comenzando a cumplirse. 1 año y medio después, me paré invisible en la misma aula donde todo había comenzado. Era un sábado por la mañana, y el salón estaba lleno de una manera que nunca lo había estado durante las horas regulares de clase. Había más de 50 personas sentadas en las sillas, de pie contra las paredes, algunas incluso sentadas en el suelo. Fernando estaba al frente, pero no estaba solo. A su lado estaba Laura, su exesposa, ahora simplemente su esposa de nuevo. Se habían vuelto a casar 6 meses atrás, en una ceremonia pequeña, donde ambos lloraron durante sus votos, sanando juntos heridas que habían supurado durante más de 1 década. Junto a ellos estaba Andrés, ahora de 19 años, quien había comenzado a ayudar a Fernando con estas reuniones semanales después de que su hermana entrara en remisión 3 meses después de aquel primer encuentro. Este no era un servicio religioso tradicional, aunque había elementos de espiritualidad profunda. Fernando lo llamaba simplemente un lugar para el dolor. Cada sábado personas que sufrían se reunían aquí. Algunos habían perdido seres queridos, otros luchaban con adicciones, algunos simplemente se sentían perdidos y solos. Y Fernando, con Laura y ahora con Andrés, les ofrecía lo que alguien me había ofrecido a mí, la oportunidad de ser completamente conocidos en su dolor y aún así completamente amados. Rosa, la señora de la cafetería, estaba ahí también.
Después de recibir esos 300 pesos, algo había cambiado en ella. Había comenzado a hablar con Fernando regularmente, y él la había ayudado a encontrar un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos por adicción. Ahora ella lideraba ese grupo, y había traído a 3 personas nuevas con ella esta mañana. Sofía, quien ahora estaba en su último año de preparatoria, ayudaba organizando las sillas y recibiendo a las personas en la puerta. Su fe, que una vez Fernando había intentado destruir, ahora era más fuerte que nunca, porque había visto con sus propios ojos que la realidad espiritual no era fantasía, sino verdad tangible. Observé mientras Fernando comenzaba la reunión contando su historia de nuevo. Nunca se cansaba de contarla, y cada vez que lo hacía, veía en los ojos de al menos una persona ese mismo reconocimiento que él había experimentado. Ese momento cuando el muro alrededor del corazón comenzaba a agrietarse. Después de que Fernando terminó, Laura compartió su propia historia sobre cómo había sobrevivido esos años de soledad, cómo había mantenido la fe incluso cuando parecía que Dios le había quitado todo. Había lágrimas en toda la habitación, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de sentirse vistos, de darse cuenta de que no estaban solos en sus batallas. Andrés habló al final contando sobre su hermana Valentina. Sí, sus padres la habían llamado Valentina en honor a un sueño que su madre había tenido, y cómo el nombre había sido parte de lo que conectó su historia con la de Fernando. Habló sobre la rabia que había sentido, sobre cómo había estado listo para renunciar a cualquier esperanza, y sobre cómo un profesor que había estado dispuesto a compartir su propio dolor le había mostrado que había otra manera de caminar a través del sufrimiento. Cuando la reunión terminó, las personas no se fueron inmediatamente. Se quedaron hablando entre ellas, formando conexiones, intercambiando números de teléfono. Pude ver redes de apoyo formándose ante mis ojos, comunidades de amor naciendo del dolor compartido y la esperanza redescubierta. Fernando tocó la piedra en su bolsillo como hacía docenas de veces al día, sintiendo el calor familiar, sabiendo que yo estaba ahí, sonriendo con alegría por cómo había permitido que su dolor más profundo se convirtiera en su regalo más poderoso para otros. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Fernando? ¿Has gritado al cielo, esperando respuestas que parecen nunca llegar? ¿Has pensado que tu dolor es evidencia de mi ausencia? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima, cada lucha, cada momento de desesperación cuando pensaste que estabas completamente solo. Yo he estado ahí, no como un observador distante, sino como alguien que llora contigo, que sufre contigo, que espera pacientemente el momento en que finalmente estés listo para dejarme entrar. Tu dolor no es castigo. Tu sufrimiento no significa que te haya abandonado. A veces, el mundo simplemente duele porque está roto, porque la humanidad eligió un camino alejado de mí hace mucho tiempo. Pero incluso en ese mundo roto, incluso en medio del dolor más profundo, yo estoy ahí, esperando transformar tu sufrimiento en algo que pueda sanar no solo a ti, sino a otros a través de ti. Si esta historia tocó tu corazón, si reconociste algo de ti mismo en Fernando o en su dolor, comparte conmigo tu lucha en los comentarios. Tu historia importa, tu dolor importa, y quiero que sepas que no estás solo. Nunca lo has estado. Suscríbete para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar incluso el dolor más profundo, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges amar en lugar de odiar, en cada vez que usas tu dolor para sanar el dolor de alguien más, ahí me encontrarás. Siempre. Para siempre. Nos vemos en la próxima historia.